esta va a ser como nuestra última práctica y terminamos con ELISA. Entonces aquí finalizamos la parte inmunológica. Entonces para empezar, pues ¿qué es ELISA? Entonces ELISA es ensayo inmunoabsorción ligado enzima. Entonces nos vamos a seguir en el fundamento, vamos a continuar en este fundamento donde es una interacción específica antígeno-anticuerpo. Y pues es una reacción química detectable, que es lo que por medio del cambio de color es lo que nos va a permitir cómo identificar si se dio esta unión. La señal, y aquí a diferencia de inmunofluorescencia, el anticuerpo no está asociado con un fluoróforo, sino aquí con una enzima. Entonces lo que va a cambiar en muchas de estas pruebas es con qué está unido el anticuerpo para yo detectar. Entonces en los radioinmunoensayos, un isótopo, yodo 125. En inmunofluorescencia, un fluoróforo. Y en ELISA, una enzima. Es una técnica inmunoenzimática que puede ser cualitativa o cuantitativa. Entonces ya vamos a ver por qué. Entonces, que se observa el cambio de color y pues siempre está el fundamento de una fase sólida, que es normalmente lo que está pegado a esas plaquitas, y los anticuerpos y el sustrato que pues, el que va a permitir pues que se observe ese cambio de color, porque la enzima cataliza ese que el sustrato cambie de color, pero igual no se asusten, ya vamos a ir paso por paso. Entonces, ¿qué es importante de ELISA? ¿Qué sustancias pueden detectar? Pueden detectar anticuerpos, antígenos, proteínas, glicoproteínas y hormonas. Entonces, ELISA surge como una variación, principalmente al inicio se tenía radioinmunoensayos, pero pues se buscaba algo que no fuera como, que no comprometiera en gran medida la calidad de vida o incluso la vida de los seres humanos. Entonces, por eso se prefirió ELISA asociarlo con una enzima. La lectura aquí, para su lectura requeremos espectrofotómetros, o sea, si lo queremos algo más asociado a cuantitativo, aunque por color uno puede tener una aproximación, pero igual no es, o sea, no es algo como que uno pueda argumentar, uno necesita usarlo normalmente con un espectrofotómetro para validar la prueba. Entonces, en lo que les decía, y pues seguimos en una parte de que es algo de inmuno. Ustedes no están mirando, pues muchas veces las indirectas no estamos mirando como tal que se encuentre el microorganismo o el agente etiológico causante de la enfermedad, sino que es como aproximaciones de, pues, si tiene el anticuerpo o no tiene el anticuerpo, o entre otras cosas, y pues sigue siendo como algo variable porque no todas las personas generan la misma cantidad de anticuerpos, algunas enfermedades no generan tampoco buen título de anticuerpos. Entonces, por eso normalmente se recomiendan acompañar con otras técnicas, si se puede Western blot, si se puede molecular, normalmente se puede acompañar con diferentes técnicas y se recomienda. Existen diferentes variaciones y eso es lo que vamos a ir pasando. Entonces, entre los tipos de lista, primero tenemos la directa. Entonces, esto es lo que normalmente vemos en una lista directa. Entonces, una lista directa normalmente va a detectar anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esos pocillos, esas plaquitas que ustedes van a ver mañana en la clase. Entonces, esas plaquitas ya vienen con, pues depende de su kit comercial, pero normalmente ya vendrían con el antígeno pegado. Digamos, si queremos VIH, entonces tenemos ahí un epítope, una fracción de una proteína, no sé, GP120 de este virus. Entonces, él ya está pegado al pozo. Entonces, nosotros lo que hacemos es que a esos anticuerpos los asociamos con una enzima antes, luego ponemos la muestra y esta unión va a ser específica. Entonces, si yo tengo anticuerpos contra esa proteína, se va a unir y pues por medio de lavados voy a quitar todos los que se nos unieron, y cuando yo ya agregue el sustrato, la enzima va a catalizar esa reacción para que el sustrato cambie de color. Por eso ustedes ven que lo que cambia de color es como el medio, no cambia esto, porque esta bolita que ustedes ven acá es la enzima. La enzima no es la que cambia de color, sino que la enzima permite que el sustrato cambie de color, y por eso uno ya ve ese cambio a amarillo. Entonces la ventaja de ser directo es que literal solo usan un anticuerpo, entonces es rápida, uno no requiere tantos pasos. La desventaja es costosa y no es tan sensible y no es tan flexible. ¿Por qué? Porque solo está, ustedes literalmente tienen que asociar estas enzimas por cada enfermedad, por cada antígeno que ustedes quieran evaluar. Entonces eso pues nos limita a muchas cosas, porque pues
se debe hacer para para cada ensayo que quieren realizar. Entonces, miren, esto es como un esquema de lo que se vería: el antígeno pegado a la placa y el anticuerpo ligado con la enzima. Entonces, eso más que todo asociado no se usa tanto para diagnóstico, sino analizar como la respuesta inmune. Entonces, digamos, si es cómo se está dando ese reconocimiento, se está dando, no se está dando, y más que todo, o cuáles sí están reconociendo, cuáles no, es lo que principalmente se asocia. Y bueno, vamos a pasar por la indirecta, que es la que normalmente usamos. Y pues ya, si normalmente usamos, ya sabemos que una de sus ventajas es que es económica, es flexible, presenta alta sensibilidad. Y las ventajas, pues que uno compromete el hecho de que sea más económica, pues con mayor número de pasos y puede presentar reactividad cruzada. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí también vamos a detectar anticuerpos. Entonces, en los pocillos van a estar pegados esos antígenos, digamos que sigamos con la proteína GP120, y yo pongo el suero. Entonces, yo el suero no sé qué tenga, pero digamos que el suero fue positivo. Entonces, si fue positivo, el paciente tuvo que haber desarrollado anticuerpos para esa proteína. Entonces, se van a unir. Listo. Entonces, yo por la 2 elimino todo lo que nos unió y ya luego agrego los anticuerpos secundarios. Esos anticuerpos secundarios son más, o sea, no van asociados a reconocer el antígeno como tal acá, sino que van a reconocer la fracción cristalizable del anticuerpo. Entonces, por eso es más flexible, porque, digamos, ustedes pueden cambiar, o sea, usar diferentes kits que tengan diferentes antígenos unidos, analizar los sueros y pueden seguir usando el mismo anticuerpo secundario. ¿Por qué? Porque él va a reconocer esto, que es algo que siempre está en los anticuerpos. Entonces, ese es el que ya viene literal. Esta parte de unirlo con la enzima puede ser lo más es de las cosas más costosas. Entonces, se ahorran como esas cosas y por eso se dice que es más flexible. Y pues luego hago el revelado de la acción enzimática. ¿Cómo lo hago? Agrego el sustrato y la enzima me va a catalizar ese cambio de color, que es lo que observamos acá. Este nos permite normalmente calcular concentraciones de anticuerpo y es muy utilizado. Entonces ahora vamos a ir por otra variación, que es la ELISA sándwich. Y pues piensen en ELISA sándwich, es como un emparedado, es la traducción, pero me gusta más sándwich. Y lo que hace es que literalmente esto es un sándwich. O sea, el antígeno queda como en medio de los dos anticuerpos. Entonces, esto va principalmente a detectar antígenos. Entonces, aquí lo que yo tengo en mis placas es el anticuerpo pegado. Entonces, yo pongo mi muestra. Y si mi muestra tiene, no sé, tiene el virus, tiene el virus del VH. Entonces, y este anticuerpo va para una proteína de la membrana o algo externo. Entonces, y pues eso está lisado de alguna manera que se pueda reconocer. Este anticuerpo, pues se hizo el reconocimiento y luego agrego otro anticuerpo con la enzima y pues luego agrego el sustrato y veo esto. Entonces, si ven, aquí lo que yo detecto es si mi muestra tenía el antígeno. Esto igual puede ser directo o indirecto. Indirecto así y directo así, que miren que solo utilicé aquí este anticuerpo de más en relación al que estuvo pegado, y aquí en la indirecta utilizo dos anticuerpos. Entonces, pues ahí ustedes ya saben las ventajas y las desventajas. En relación a la ELISA sándwich, esta permite mayor sensibilidad porque estoy utilizando, o sea, estoy buscando reconocer diferentes partes de este antígeno, porque digamos, este anticuerpo no me va a reconocer lo mismo que este anticuerpo me está reconociendo. Entonces eso incrementa la sensibilidad, es más específico, porque estoy asegurando que es principalmente ese antígeno que yo quiero. Es flexible de acuerdo a cuál utilicen. Y las ventajas es que estandarizar esto no es tan fácil y porque requiere que ustedes previamente purifiquen este anticuerpo, entre otras. Pero se utilizan normalmente para el análisis como de muestras complejas, de acuerdo a lo que ustedes. Si es una muestra que ustedes no conocen mucho, se recomienda tener como primera aproximación. Ahora vamos a hablar de otra variación, que es la ELISA competitiva. Entonces, en relación a la ELISA competitiva, esta es de importancia, gran importancia, porque es cambian un poquito las cosas. Entonces, ¿qué hacen aquí? Entonces se preincuba. Entonces acá vamos principalmente a detectar antígenos. Entonces nosotros tenemos como esos anticuerpos de interés.
Entonces se preincuba esa muestra donde se supone que deberían estar los antígenos con los anticuerpos. Entonces les damos tiempo para que ellos se unan. Entonces, si nuestra muestra tenía los antígenos, esto se va a unir al anticuerpo. Y luego pues vamos a basar esto a esos pozos y les vamos a dar tiempo para que se unan al pocillo, porque recuerden que este material tiende a ser afín a proteínas. Entonces, listo. Supongamos que nuestra muestra tenía el antígeno, se unió al anticuerpo, luego lo pegamos y esto se unió, bueno, se pegó al pocillo. Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es que agregamos una solución con el antígeno marcado con la enzima. Entonces, si no, aquí en la preincubación inicial no hubo, nuestra muestra no tenía antígenos, este antígeno marcado se va a poder unir, pero el resto no se va a poder unir. Entonces, aquí no se va a poder unir porque nuestra muestra sí tenía los antígenos. Entonces, cuando yo agrego el sustrato, no va a cambiar de color. Entonces, el por qué se borró este antígeno marcado. Entonces, resultado es positivo si no observo cambio de color. Y negativo, ¿por qué? Entonces, hagamos el caso donde esta preincubación nuestra muestra no tenía el antígeno. Entonces, van a estar solo los anticuerpos se unen al pocillo. Y cuando agrego ese antígeno marcado, el antígeno marcado sí se va a unir. Entonces como si se unió, cuando yo agregue el sustrato, la enzima me va a catalizar esa reacción y va a presentar el cambio de color. Entonces, por eso aquí los resultados son invertidos y esto es importante tener en cuenta. Porque piensan como, bueno, ¿y por qué haría esto? Porque presentan como ventaja que no requiere purificar, porque yo, o sea, no tengo que purificar como tal, este, anticuerpos, así como en gran medida, o antígenos, porque con esto de preincubación o sea, como que me salvo de estas partes. Entonces permite flexibilidad. Las ventajas no es tan sensible porque pues va a depender muchas cosas, y como sea la preincubación, la parte de unión al pocillo, entre otras. Y cuando se usa, pues se utiliza normalmente cuando un solo anticuerpo es como asociado a la muestra de interés. O sea, como que solo se tiene un anticuerpo asociado a esta muestra, no se conoce mucho. Entonces, ¿qué es importante? Esta es la técnica más cuantitativa. ¿Por qué? Porque si uno hace ensayos, hace unos ensayos previos donde uno agregue determinadas concentraciones de antígeno y vea que observa como estandarizaciones, ustedes hacen curvas y luego a partir de esas curvas, de acuerdo a se cuánto antígeno se pudo, cuánto antígenos y marcados se pudo unir o cuánto no, les permite obtener una aproximación más cuantitativa. Aunque esto se ve más que todo en inmuno, pero solo los trae como para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora vamos a hablar de el virus que vamos a tener presente para esta práctica, y es el metaneumovirus aviar. Entonces, aquí es como donde principalmente nos vamos a virus de animales, que así no los tocamos. Recuerden que al inicio fueron fagos, virus que infectan bacterias, luego pasamos a adeno, a sincitial, a la parainfluenza, y ellos son más que todo pues virus de humanos, y pues o lo enfocamos más que todo humanos, y aquí sí nos vamos a orientar a un virus de animales. Entonces, generalidades, familia Paramyxoviridae. Entonces, recuerden que en relación a esa familia habíamos visto otros virus como el sincitial o el de la parainfluenza. El género aquí no es neumovirus, sino metaneumovirus. ¿Y en qué se diferencia neumovirus? Es más que todo como de acuerdo a unas secuencias de aminoácidos, pero sigue presentando las características como de la familia, como que el genoma es single strand RNA en sentido negativo, que es el grupo 5 de Baltimore. Entonces recuerden qué significa el hecho de ser negativo, que tienen que generar su copia positiva, entre lo que han visto en teoría. Simetría pleomórfico, pues se puede encontrar así como helicoidal o esférico el material genético. Y recuerden, la simetría es principalmente asociada a esta parte. Genera enfermedad en aves, pero principalmente en pavos. Entonces por eso también normalmente lo pueden conocer como rinotraqueitis de pavos, por los síntomas que causa. Este genera afectación aguda de las vías respiratorias superiores. ¿Por qué? Porque tiende a dañar como los cilios,
como eso se llama ciliostasis, si no estoy mal, daña los cilios del epitelio nasal y traqueal. Entonces afecta principalmente esas vías respiratorias superiores. ¿Y por qué es importante? Pues al afectar estos cilios favorece como después la colonización de agentes bacterianos. Entonces muchas de esas son como los síntomas secundarios. Presenta una alta mortalidad del 10 al 30% y entonces esto para la industria económica es pues para la parte de aves y todo esto es de alto impacto. Y pues que les traje también como para que tuvieran en cuenta, hay 4 subtipos, A, B, C y D. Y el A es el que se ha visto que predomina principalmente en Sudamérica. Entonces, eso es como un esquema del virión. Y aquí pues el grupo de Baltimore. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de su patología. Porque, bueno, nos vamos a centrar en aves, pero principalmente en gallina, porque por la producción o el impacto que genera, pues más que todo el impacto que genera en la producción de huevos, que puede, o sea, es un impacto económico alto porque puede afectar hasta el 70%. Entonces, pues como la patología, después lo que les dije, se replica principalmente en los cornetes nasales y en la tráquea, aunque también pues puede replicarse en el pulmón y sacos aéreos. Desde las 24 horas ya se puede encontrar en la mucosa nasal y la tráquea, pues donde les dije que daña ese epitelio, pero la mayor cantidad de virus se registra entre los 3 o los 5 días hacia estas regiones. Las aves afectadas normalmente presentan como una presentación, como una secreción nasal, es como una gripa para ellos, pero también les afecta mucho los ojos, presentan sinusitis, edema de la cara e inflamación de los senos infraorbitarios. Entonces esto es como una característica que tiende a verse en estas aves y pues tiende a ser muy notable. En relación a su tratamiento y prevención, no existe tratamiento efectivo y específico como tal. Como lo que les dije de las infecciones secundarias tiende a ser algo asociado, pues se tiende a recomendar o a suscribir, sí, a recomendar antibióticos como para prevenir o tratar las infecciones secundarias, pero pues la parte del virus no sigue pues sin ser algo específico para él. Como control se ha sugerido una vacuna, pero pues llevándolo al hecho de que toca vacunar a miles y miles de gallinas, dada como que la producción de huevos es una industria grande, no es como tan eficaz. Se ha considerado disminuir la densidad de animales en granjas, ya que digamos estos se tienden a presentar como por contacto estrecho, entonces digamos si hay una gallina infectada tiende a infectar a las otras, entonces por eso se recomienda no tener como altas ocupaciones y pues mejorar la ventilación. Entonces esta es la vacuna que se ha hecho, pero pues no siempre es utilizada. Muchas personas pues que se dedican a esto como un poquito más artesanal y no tan industrial no lo conocen como tal. Entonces, algo que quiero que tengan en cuenta en ELISA es que hay que tener unos factores en mente, como que el error de lectura humano, cuando se asocia principalmente con algo cualitativo, que la producción de anticuerpos de la persona puede ser variable, y que un resultado positivo no indica siempre una enfermedad activa. Esto es algo importante que quiero que se lleven. Ustedes están analizando, digamos, un ser humano y están mirando IgGs. Entonces, listo, les dio IgGs positivos. Esto puede decir, listo, sigamos con el ejemplo de VIH, tuvo VIH, pero, bueno, no hablemos de VIH, hablemos de otra enfermedad. Tuvo, no sé, determinada influenza. Pero eso no quiere decir que él aún lo tenga. O sea, el cuerpo se enfrentó contra ese virus, generó anticuerpos, supongamos que sí me generó un buen título de anticuerpos. ¿Y qué pasó? Pues ya el cuerpo, recuerden que él vuelve a su nivel de homeostasis, pero pues esos anticuerpos se generaron de memoria. Entonces yo puedo, listo, encontré IgGs, pero no quiere decir que yo tenga una enfermedad activa. Lo tuve, pero no puedo decir, listo, este paciente es positivo. Entonces eso es algo que quiero que tengan en cuenta. Quieren saber qué están evaluando en ELISA.
Entonces ahora sí vamos a hablar un poquito del procedimiento. Entonces estas son las placas que vamos a utilizar. Son 96 pozos porque normalmente viene así del 1 al 12 y esto es por letra. Entonces A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces así es como normalmente se tiende a contar. Como A1, A2, A3, B1, Esos son los pocitos y que caracterizan estos pozos son de fondo plano y de material afín a proteínas. Entonces normalmente están hechos de poliestireno. ¿Por qué de material afín a proteínas? De acuerdo a lo que yo quiera pegar, porque voy a pegar antígenos o anticuerpos. Y porque es de fondo plano para como que se favorecer como que se dé esa pues la reacción y pues la parte de que se peguen los antígenos o los anticuerpos. Entonces, esto es lo que quiero que se lleven de las placas de lisa. Y pues, ¿cómo vamos a hacer? Primero vamos a diluir esa yema de huevo. Entonces vamos a tener 6 Eppendorf. Entonces esos 6 Eppendorf ustedes lo van a marcar con muestra 1 a muestra 6. Entonces van a agregar a cada uno 245 microlitros de dilución buffer 14 a cada pozo. Entonces agregan todo ese buffer. Y luego, ¿qué hacen? Van a tener la yema de huevo diluida y van a coger 5 microlitros de esa yema. Entonces van a coger a la muestra 1 y van a hacer dilución seriada. Es decir, con Vortex 5, Vortex 5 y así, así, así. Y listo. Entonces esos tubos van a quedar con 250 microlitros. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí nos vamos a las placas. Esto fue con una parte de preparación. Entonces, que donde lo preparamos en los Eppendorf. ¿Qué vamos a agregar? Primero ustedes van a tener estas tiritas. Y esas tiritas son que las placas se pueden normalmente separar. No tienen que estar como literal ustedes hacer los 96 de una. Entonces van a agregar 100 microlitros primero en los dos pozos de control negativo. Entonces se los damos. Agregan 100. Importante, no toquen los fondos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar 100 microlitros del control positivo sin tocar los fondos. Y ahora vamos a agregar las muestras. Entonces estas muestras de nuevo vamos a agregarles un poquito más de buffer. Entonces acá una va a tener 50 microlitros del buffer y 50 microlitros del Eppendorf asociado con la muestra. Entonces del Eppendorf con muestra 1 van a coger 50 y agregan acá. Y a incubar 30 minutos a 21 grados centígrados. ¿Por qué a 21 y no 37? Porque recuerden que estamos en aves. Entonces vamos a esperar 30 minutos y bueno, en este tiempo vamos a ver exposiciones y pasaron los 30 minutos. Que vamos a hacer? Botar literalmente el contenido de los pozos y vamos a lavar 3 veces con el buffer de lavado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a agregar 300 microlitros en cada uno de los pozos que estamos utilizando y botamos y volvemos a agregar buffer de lavado, botamos y así. O sea, hasta generar, haber hecho 3 lavados. Importante, no tocar el fondo ni los bordes. Entonces, listo, ya terminamos nuestro tercer lavado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar el anticuerpo secundario unido a la enzima. Entonces, para esto, agregamos 100 microlitros del conjugado. Entonces, agregamos en todos los pozos porque esto ya es algo, lo que les dije, el anticuerpo secundario es más a reconocer una fracción cristalizable. Entonces aquí sí pues el control positivo, porque sí vamos a tener el anticuerpo primario. Entonces el anticuerpo primario se unió, entonces vamos a esperar que el anticuerpo secundario se una y pues él presenta la enzima. Entonces agregamos y lo mismo, damos tiempo para que se dé esa unión. Esperamos 30 minutos a 21 grados. Entonces otras exposiciones. Entonces listo, pasan los 30 minutos, botamos el contenido de los pozos y hacemos 3 lavados sin tocar el fondo ni los bordes. Entonces ahora que nos falta agregar el sustrato. Entonces nos falta agregar el sustrato, que es el que pues que gracias al anticuerpo que tiene encima, el sustrato va a cambiar de color. Entonces lo agregamos en todos los pozos y esperamos 15 minutos mientras se da esa reacción. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se sucede en esa reacción? Entonces nosotros vamos a tener peroxidasa de rábano, que es la enzima, y pues el medio pues también se asocia se pone un poquito de peróxido. Entonces, porque peróxido, ese peróxido se convierte en agua, se queda con el oxígeno y luego pues si pues se presenta la enzima, pues si se presenta, esta es la enzima y el TMB es el sustrato. Entonces esta es la enzima y si enzima encuentra su sustrato, que es lo que nosotros agregamos después de dar como ese tiempo para que el anticuerpo secundario se una,
Entonces, después de esto, ¿qué vamos a esperar? Entonces, esperamos que recuerden, nuestro anticuerpo secundario está unido con la peroxidasa de Raban, pero el sustrato es TMB. Entonces, cuando yo agrego TMB y mi enzima que está con el anticuerpo secundario, perdón, sí, repito, quiero que les quede claro esta parte. Entonces, este sustrato va a cambiar de color. Entonces, ¿cómo cambia de color? Es incoloro. Pero cuando se presenta la enzima, esto lo que hace es que hay como un cambio de electrones y en conclusión el sustrato queda con dos cationes como en este radical, y estos dos cationes pues hacen que genere el cambio de color. Entonces por eso uno observa que normalmente cambia a azul, pero que es importante que tengan en cuenta que es sensible a la luz. Entonces es importante aquí que los resultados se lean en el momento, entre los 5 y 10 minutos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar una solución de parada. Entonces, esto es algo que normalmente también uno puede realizar y también sirva como para incluso uno poder leer más rápido o para leer determinadas longitudes de onda, porque cuando ustedes agregan solución de parada tienen que leer a determinada longitud de onda. Solución de parada puede ser normalmente ácidos, pero ya vamos a ver. Entonces que agrego 100 microlitros de la solución de parada después de los 15 minutos que se dio esa incubación y me voy de una al microplate. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar Endpoint Protocol. Este es un programa, buscamos la opción single, aquí no va a haber dual sino single, y ajustamos el filtro que sea 450 nanómetros nada más y presionamos y eso nos bota un Excel que es con el que vamos a realizar los cálculos. Entonces, que es importante que tengan en cuenta, esto es lo que puede utilizar para parar la reacción, que puede ser ácido sulfúrico, ácido oxálico, y hay otros ácidos, pero esos son principalmente los que se escuchan. Y cuando yo agrego ese agente que me va a parar la reacción, digamos el ácido sulfúrico, lo que hago es que afecto cómo se está dando como esa reacción, y de vez de pasar de quedarse azul por pérdidas de nuevo juego de electrones, va a pasar a amarillo. Entonces eso es como lo que utilizo para parar la reacción, lo van a ver amarillo. Y pues leemos solo la longitud de onda. Entonces, de acuerdo, si paro o no la longitud de onda, determina también la longitud en la que lo voy a leer. Y que les traigo también como anotación, no siempre debe ser enzima peroxidasa y TMB como sustrato, pueden haber otros, esta beta-galactosidasa, pero digamos, este presenta como un impedimento que es muy grande, o puede ser la fosfatasa alcalina, pero pues normalmente utilizamos esto. Esta tiende a ser más económica, esta puede ser un poquito más cara. Entonces, ahora vamos a ver la interpretación de resultados. Entonces, esto quiero que tengan en cuenta que es de acuerdo a su kit, de acuerdo a su proveedor. Cada proveedor va a tener una validación de resultados diferente. Entonces, no se casen con que siempre esto va a ser así. No, los que ya están viendo Inmuno saben que es de otra manera que se hace interpretación de resultados, porque cada como validación, interpretación, depende de la guía o el manual que le venga con el kit. Entonces esta prueba es válida para ¿cómo? Entonces debe cumplir dos requisitos. Primero, que la media del control positivo, del OD del control positivo, sea mayor a 0.25. Y la otra, que la razón de la media del control positivo y el control negativo, es decir, el promedio del control positivo sobre el control negativo, sea mayor a 3. ¿Listo? Entonces el requisito para que la prueba sea válida. Y ya luego va la parte de interpretación resultados. ¿Esto para qué? Para hallar título de anticuerpos. No todas permiten hallar título de anticuerpos, algunos kits sí, sí no lo permite. Entonces para primero tenemos que agregar la razón SP. Entonces esta razón SP es la densidad óptica de la muestra que estemos analizando en este momento menos la densidad óptica del promedio del control negativo sobre el promedio, la resta del promedio de la densidad óptica de los controles positivos menos el promedio de la densidad óptica de los controles negativos. Eso me da la razón SP. Con esta razón SP voy a calcular el título de anticuerpos, que es siguiendo esta fórmula, que es más fácil de esta manera. ¿Listo? Entonces igual es importante en la interpretación de cómo se leen. Entonces listo, ya tienen ese SP y el título. Entonces, si el SP es menor a 0.2 y el título de anticuerpos es menor a 3.96, la muestra se considera negativa. Pero si SP es mayor a 0.2 y el título mayor a 3.96, se considera positiva. ¿Listo? Entonces negativo,
de esta manera, positivo de esta manera. Pero no se asusten, vamos a ver un ejemplo. Entonces, supongamos que esto fue lo que nos dio, esto fue lo que nos salió en el Excel que nos botó el microplate. Entonces, ¿qué es lo primero? Hallar el promedio. Entonces, tengo los controles positivos y los controles positivos. Entonces, los controles negativos les saco el promedio y eso me da 0.01825. Y a los controles positivos también les saco el promedio y me da 0.729. Entonces, lo primero era determinar si era válida. Entonces, el promedio de los controles positivos tenía que ser mayor a 0.25. Si lo es, check. Entonces ahora vamos a hallar la razón. Entonces razón es el promedio del control de los controles positivos sobre el promedio de los controles negativos, y eso debe ser mayor a 3. Entonces es mayor a 3, cumple el segundo requisito para que la prueba sea válida, check. Entonces ahora vamos a hallar la razón SP y el título anticuerpos. Entonces la razón SP, recuerden que era la densidad óptica de la muestra, digamos aquí estamos mirando la muestra 3, menos el promedio de los controles negativos sobre la resta del promedio de los controles positivos menos el control negativo. Entonces ahí yo ya tengo SP. Entonces luego calculo el título de anticuerpos solo reemplazando y mi título es 2951. Entonces ya luego ahí ustedes interpretan en relación a lo último que les dije de esta parte. Se les dice si es positivo o negativo. Entonces hay una parte que quiero que tengan en cuenta, que hay veces en ELISAs que las muestras les den dudosas. Aquí este kit no está asociado con muestras dudosas, pero pueden pasar. Entonces estas muestras dudosas, ¿qué pasa? Que uno no sabe bien si es positivo o negativo, o están muy cerca de esos umbrales donde puede ser positivo o negativo. Entonces ahí lo que uno recomienda es volver a hacer la prueba. Y ya, chicos, esto sería todo por esta práctica de ELISA.